creo que Jaime nos ha dicho algo muy importante y me permito sumar un apunte a la pregunta que le dirigiste a él. La controversia, el conflicto, la discusión se mantiene hoy y de eso trata si postular desalojo por vencimiento de contrato, si se puede o no, y de postular desalojo por precario. Bien ha señalado Jaime, y con eso claramente atiende tu inquietud, si se postulara desalojo por falta de pago, es otra situación. No se analiza si el contrato ha vencido, no se analiza si no hay título. Y esto me permite atender la inquietud tercera que dirigiste a los dos. ¿Es válido que se mantengan las causales de desalojo? En mi opinión, sí, por supuesto, porque el contrato puede estar vigente de arrendamiento, no haber vencido, pero el arrendatario no pagar. Por tanto, no puedes demandar vencimiento de contrato, porque está vigente. Desalojo por vencimiento de contrato, pero sí puedes demandar desalojo por falta de pago. Y el precario, naturalmente, es una causal que no se agota en el arrendamiento. Hay muchos supuestos, muchísimos, donde hay sujetos que no tienen título o su título ha fenecido, que no tienen que ver en estricto con el arrendamiento, que es lo que estamos discutiendo hoy. Por tanto, es válido mantener estas causales, en mi opinión. Lo que sí he reclamado, de alguna manera, y a lo largo de varios escritos, es de que lo que sí no es válido es tener tantos procesos de desalojo, tantos procedimientos. El proceso de desalojo sumarísimo, el proceso de desalojo express, el proceso único de ejecución de desalojo. ¿Para qué? Si los tres tienen el mismo fin: restituir la posesión, sea porque venció el contrato, sea porque falta de pago, o sea porque es precario. ¿Me dejo entender? Hay que hacer un distingo, y esa es mi opinión. Sobre tu inquietud puntual, la número 2, el artículo 594 es claro. Dice que se puede postular el desalojo express, o sea, teniendo la cláusula de allanamiento futuro, para la restitución del bien por conclusión del contrato, o sea, vencimiento, o por resolución del mismo por falta de pago, conforme a lo establecido en el artículo 1967. Por eso en mi ponencia al inicio afirmaba de que no es que ya no haya la pretensión de desalojo por vencimiento de contrato, de arrendamiento, a razón del cuarto pleno. Ha quedado limitada, rezagada de alguna manera, y entiendo yo, sin lugar a dudas, para el desalojo express, la aplicación del 594. Con eso espero haber atendido un poco tus inquietudes. Doctor, pero no sé, sencillamente no se podría solamente indicar al demandante que su pretensión indique la causal de desalojo, o sea, que no precise una causal, que no indique solamente desalojo, el desalojo. No, tiene que haber algún motivo, tiene que haber una no indicarlo como una causal, porque justamente la controversia que pero eso es indistinto, porque más allá de que lo pongas en la sumilla o de que lo pongas en el contenido, lo estás fundamentando, lo estás exponiendo, lo estás postulando. No, la confusión, en mi opinión, no pasa por si se pone o no en la sumilla, en mi opinión. Por eso, no pasa si se pone como pretensión o no está ahí la discusión. Porque finalmente, lo pongas o no como pretensión, en los fundamentos vas a tener que alegarlo. Si pides la restitución del bien porque venció el contrato, si lo pides por falta de pago, si lo pides por precario directamente. Entonces, creo que es válido tener o mantener estas causales. No se me ha ocurrido pensar en que tal vez podrían haber más. Por lo menos me parece válido, saludable. Lo que no es saludable es tener tantos procedimientos para las mismas causales. Eso sí no es saludable. Diferentes etapas, diferentes plazos. No tiene ningún sentido. ¿Por qué privilegiar al que tiene cláusula de allanamiento frente al que no la tiene? ¿O por qué privilegiar a aquel que usa el formulario del decreto 1177, que es el proceso único de ejecución de desalojo? Eso cuestiono. Pese a que los tres tienen el mismo objeto. Para cuando hay vencimiento, para cuando hay falta de pago o para cuando hay precario. Una precisión. En el proceso único de ejecución no se aplica en precarios, ¿no? Es estrictamente para arrendamientos. Estrictamente para arrendamientos, por si acaso. El profesor Adam considera que dentro del precario se encuentra el usurpador, mientras el profesor Gunther contradice esta postura diciendo de que para el caso del usurpador existen los interdictos los interdictos de la función, ¿no? Ya sea el de retener o el interdicto como el de recobrar, ¿no?
cierto. ¿Usted qué considera respecto a ese punto? Mi posición, para terminar, era, o sea, no me inclinaría personalmente por la posición del profesor Gunter. Sin embargo, según el código, el interdicto de recobrar otorga solamente un año para poder recuperar el bien. Entonces yo me podría meter en el supuesto de un propietario, un poseedor, que es víctima de un usurpador y que por X motivo pasó el año y no pudo interponer la demanda del interdicto de recobrar. ¿Por qué no permitirle también el desalojo por precario? Y en esto sí, tiene una pequeña discrepancia con la posición del profesor Gunter. Bueno, yo me considero más que un académico, un práctico. Yo lo denunciaría por usurpación y pediría administración provisional. No sé cómo se llama ahora en el código nuevo, pero iría por ahí. Ahora, el tema es el siguiente. Yo creo que es un exceso de academicismo. O sea, yo podría demandar por ocupación precaria a un usurpador. Ahora, el tema es el siguiente. Si asumimos la posición del doctor Gunter, ¿el interdicto qué cosa es? Otro sumarísimo. Porque miren, en el derecho romano había la concepción pues, que el interdicto era un proceso rapidísimo, quiz, así, rápido, ¿no? Pero imagínense, es un sumarísimo que va a tener casación ante la Suprema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, mira, para efectos prácticos, el cliente se va a bancar un proceso de 5 años, ¿no? En la vía civil, ya sea que lo hagas como interdicto, ya sea que lo demandes como desalojo por posesión precaria, ¿no? Por eso yo digo, yo me iría a la vía penal por usurpación. No sé, de repente por ahí la hago más rápido. Yo creo que sí, yo creo que sí. Al menos en los lugares que rige todavía el Código de Procedimientos Penales del 40 y la administración provisional, ¿no?, de la posesión. Entonces, no sé, a veces es buena la teoría como una base, pero también es bueno combinarla con la práctica, ¿no? Y ese es el lema de mi universidad, ¿no? Yo soy de la Universidad de Lima y nuestro lema es ciencia y praxis, ¿no? O sea, ciencia y práctica. Aterrizar el conocimiento. Y somos tributarios de ustedes, porque les cuento, la Universidad de Lima nació de un grupo de profesores de San Marcos, ¿no?, que se fueron para allá. Y cuenta el doctor Rafael Jäger, ¿no?, colega magistrado y profesor de Historia del Derecho de aquí, ¿no?, que de alguna manera mi alma mater se apropió del nombre, ¿no?, y se puso Universidad de Lima. Porque ustedes saben que la Universidad de Lima debería ser San Marcos, ¿no? Así como la Sorbona es la Universidad de París, ¿no? La Universidad de Lima es San Marcos, realmente, ¿no? Pero bueno, pues ahora nosotros somos la Universidad de Lima. Pero tenemos cariño, pues, ¿no?, por la San Marcos, obviamente, ¿no? Yo trabajo, ¿no?, cerca de la Casona, ¿no? Y como le digo, tengo muchos amigos sanmarquinos. Entonces, ¿no?, creo que la universidad, ¿no?, siempre está en sintonía. Gracias, Jaime. Gracias por eso, Jaime, además. Si un sujeto entra en un inmueble sin permiso o sin consentimiento de su titular, podría demandar dentro de un año, si no quiso ejercer la defensa extrajudicial, un interdicto. Transcurrido el año, en mi opinión, puede demandar el desalojo por precario. Incluso, desde mi lectura, porque para mí una cosa es, como lo habrán podido advertir, la institución, y otra, los mecanismos o vías que pueda utilizar esa institución para acceder al reconocimiento de ese derecho. Ese sujeto puede demandar bien por precario o bien puede demandar interdicto. Y a efectos prácticos, como dice el doctor Jaime, los dos son sumarísimos. La diferencia es lo que se tiene que probar en cada uno. Porque en el interdicto no necesitas tener derecho para demandar que se restituya la posesión. En el interdicto tú no tienes que afirmar tener un derecho para que se te restituya la posesión. Lo único que tienes que afirmar es que tuviste posesión y fuiste despojado. En el desalojo, tú sí debes afirmar y acreditar tener un derecho. Diferente al interdicto. Y que quien ostenta ahora te despojó y quiere restituirte de la posesión.
Pero en mi opinión, puedes optar por uno o por otro. ¿Dependerá de qué? Te acabo de responder. De si ostentas o no derecho a poseer. Si ostentas derecho a poseer, probablemente elijas el desalojo, aunque puedes hacer uso del interdicto. Si no ostentas derecho a poseer, tienes que elegir el interdicto. No te queda de otra. Una pregunta para el Julio. Usted dice que en todo el artículo 1704, usted considera que la relación jurídica de arrendamiento se estudió, pero aún así puede demandar desalojo por precario o desalojo por vencimiento de contrato, ¿no? Pero ¿cómo hacen para demandar desalojo por vencimiento de contrato después de mal entrado si ya no existe cuantía? ¿Usted considera que hay una cuantía histórica? ¿Cuál es su postura sobre ese tema? No, la cuantía sí existe, formó parte del contrato de arrendamiento y forma parte incluso del futuro, porque en el futuro tú puedes demandar, si no has pactado una penalidad, una prestación similar a la renta. Entonces, la cuantía, y ahí lo explica bien Efraín Pretel, que tiene un artículo sobre esto, él cree que en el precario hay cuantía, yo nunca lo había visto. En el precario hay cuantía, afirma. Bueno, si en el precario hay cuantía, con mayor razón, hay cuantía o es posible establecer una cuantía a los efectos de interponer. Hay que entender esto, ¿no? Por eso yo parto de esta premisa, hay que diferenciar la institución como tal, civil, desde el punto civil, del instrumento que te va a permitir defender, reconocer, salvaguardar esa institución. Si tú postulas un desalojo por vencimiento de contrato, lo haces porque el contrato ha vencido y en mi lectura ha vencido con ocasión del requerimiento. Para postularlo, el procedimiento te dice, mira, qué cuantía tuvo, así es el procedimiento, ese arrendamiento, y tú postulas tu demanda a un paz letrado, a un especializado. Entonces, a los efectos de postular la demanda en ese escenario, es indistinto discutir a esos efectos. Es indistinto discutir si la relación jurídica ha terminado o no. En mi opinión, ha vencido el contrato, ha terminado esa relación jurídica de arrendamiento con el requerimiento. Debió haber terminado cuando venció, pero tenemos una norma, que es el artículo 1700, que dice que no, que termina con el requerimiento. Entender, te lo digo de otra manera, que el contrato no ha vencido, que se mantiene vigente, nos pondría en una situación en la que todo contrato que tiene fecha de vencimiento no ha vencido, pues. Porque no ha vencido porque, por ejemplo, quedan todavía una indemnización por un daño que se generó. Que porque hay un daño con ocasión de la celebración del contrato que ya terminó, esta relación jurídica se mantiene. Una discusión en obligaciones o contratos que, honestamente, trasladar, en mi opinión, a este puntual tema de establecer si un sujeto es precario con ocasión de que feneció su título, podría devenir en mucho más insufrible este tema, ¿no? Pero bueno, para darte, creo que ya te di mi respuesta. Para mí el contrato vence. ¿Qué duda cabe con el requerimiento? Que este requerimiento puede ser verbal, puede ser con carta notarial, como usualmente se hace, o puede ser con la conciliación. Que se puede demandar desalojo por vencimiento de contrato, y que a los efectos de saber ante qué juez te paras, por cuantía, competencia por cuantía, debes mirar naturalmente cuál fue la renta, ¿no? ¿Cuál fue la renta? No, nadie dice con ocasión de demandar que la renta continúa. No, hay que mirar cuál fue la renta. En el supuesto del usurpador, ¿qué pasa si un usurpador se mete en un predio donde la familia está de viaje y el usurpador al mes arrienda el bien a un tercero y... En mi opinión, es un desalojo por precario. Esos señores inquilinos del invasor o usurpador, yo no hablo de usurpadores directamente porque usurpación es una calificación penal. Para usurpar hay que ostentar ese título, esa calificación penal. No quiero confundirlos. Ese invasor, ese sujeto que se ha metido sin consentimiento del titular y que además arrienda, bueno, el titular, si ostenta el derecho, si es un titular propietario, si es un titular que ostenta el derecho, bien podría demandar desalojo por precario contra ese sujeto que posee, hoy inquilino del invasor. Naturalmente, ese inquilino del invasor no podría oponerle un supuesto título de arrendamiento. Ese documento no le es oponible al titular
demandante en este caso, ¿no? En mi opinión, no le es oponible. El inquilino se quedaría 1 año, 2 años, lo que dure el proceso del precario. Las normas del Estado de Derecho, salvo que ejerzas la defensa extrajudicial de la posesión contra este inquilino, no te queda otra que esperar un proceso judicial, ¿no? En normas de Estado de Derecho, ¿no?